Está la grabación. Déjenme les comparto pantalla. Listo, pues ya está la presentación. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver S2, que son las instancias de servidor en AWS, EBS, que son discos duros en la nube, FS, que es archivos flexibles, sistemas de archivos flexibles en la nube, y lo último es un tema de grupos de seguridad, que eso ya lo vimos en la sesión pasada, pero así vamos a hacer, literal, vamos a hacer el experimento para hacerlo ahora sí, ver cómo funciona realmente la nube, ¿vale? Entonces vamos comenzando con el primer tema, que es S2. ¿Qué es S2? O Elastic Compute Cloud, por eso es el EC2, dos veces la C. Es un servicio de AWS que, como bien dice aquí la slide, perdón por tanto texto, proporciona servicios informáticos redimensionables en la nube. Es muy importante la palabra redimensionable. ¿Qué significa? Como aquí también viene, esto significa que podemos rápidamente ampliar o reducir nuestra capacidad de cómputo, ¿no? ¿Cómo podemos ampliar o reducir nuestra capacidad de tu cómputo? Bueno, podemos levantar varias instancias al mismo tiempo, de manera rápida, o cambiar el tamaño de nuestras instancias de servidor, ¿no? Cualquiera de las dos formas nos sirve para redimensionar nuestra capacidad de computación. Ambas las soporta AWS y pueden ser de manera relativamente rápida, dependiendo del servicio en segundos o en minutos. ¿Vale? Que tú puedes hacer este tipo de operaciones. ¿Qué es una instancia como tal? Porque bueno, estamos hablando de instancias, pero ¿qué son las instancias? Bueno, una instancia de servidor para AWS, en este contexto, es un servidor virtual, tal cual. Es un servidor virtual que te permite conectarte a él y puedes ejecutar aplicaciones o cualquier otra cosa que hicieras en una computadora, ¿vale? Dependiendo del sistema operativo que tú escojas, ¿no? Si tú estás escogiendo una instancia Windows, bueno, pues lo que tú pudieras hacer en una instancia Windows, pues lo podrías hacer ahí en el servidor virtual. Si tú escoges un Ubuntu, pues tú vas a poder conectarte y vas a poder hacer o correr aplicaciones que tú pudieras correr en una computadora de Ubuntu. ¿Cuál es la única limitante? Bueno, que no tienes hardware, ¿no? Entonces no tienes cámara, no tienes audio, micrófono, no tienes entrada del mouse, ¿no? Directamente conectado por hardware, no tienes dispositivos USBs conectados en el hardware, todo es virtual, ¿vale? Está corriendo en un servidor grande en la nube, y por eso aquí en la definición, la segunda parte es, lo puedes entender como una pequeña parte de una computadora más grande, ¿no? Una pequeña parte que tiene su propio disco duro, su conexiones de sistema operativo, etcétera. Para quien conozca el concepto de máquinas virtuales, esto es una máquina virtual, ¿no? Literal, una instancia es levantar una máquina virtual en la nube, que recordemos que las máquinas virtuales siempre corren sobre computadoras reales, son servidores reales de alto rendimiento y gigantes que están corriendo los centros de datos, ¿no? Lo único que hacemos es levantar una instancia virtual, una máquina virtual ahí, que está reservada para nosotros. Y ahora viene lo importante de AWS, que es la parte importante, es lo que dice aquí. AWS a nivel software te asigna su propio disco duro, su propia conexión de red, tu propio sistema operativo, ¿vale? Entonces, para ti es como si estuvieras conectándote a una computadora independiente o con todo lo que necesites para trabajar, ¿no? Va a tener tu red, va a tener un disco duro, va a tener lo que tú gustes, lo que necesites, lo va a tener, pero va a ser, recordemos, de forma virtual. Y también muy, muy importante nunca olvidar que en la mayoría de los casos, esto es compartido, ¿no? Las instancias que tú levantes en la nube están corriendo en una computadora donde puede que esté corriendo una carga de trabajo en el Netflix también. Esté corriendo una carga de trabajo de la empresa que se les ocurra, de mismo Amazon para la tienda, de Farmacia San Pablo, si tienen algo, o sea, no sabes con quiénes estás compartiendo el servidor para la carga de trabajo, ¿vale? Vamos a tocar rápidamente el tema de escalamiento en S2, les había platicado, ¿no? Porque es muy importante que son redimensionables, ¿no? Porque tú puedes crecer la carga de computación en la nube o disminuirlas. También puedes reducir la carga de trabajo, eso es un tema muy importante, que no solo es hacia arriba, sino es hacia el revés. Y rápidamente les pongo esta slide para entender un poco los dos tipos de escalado que manejamos en la AWS, ¿no? Cuando estamos hablando de instancias de servidor de S2, podemos hablar de escalado horizontal, que se refiere a, tú levantas varias instancias a la vez, ¿no? Entonces, si tienes 3 instancias corriendo y quieres escalar hacia arriba horizontalmente, levantas la cuarta.
quieres seguir escalando hacia arriba horizontalmente, rebartas la quinta, la sexta, pero es levantar copias de tu servidor. Tú quieres escalar hacia abajo, significa que si tienes 5, vas a bajar a 4 instancias. Tienes 4, vas a bajar a 3 instancias. Es el escalado horizontal. Existe el otro concepto que es el escalado vertical, y a lo que significa es darle más recursos a un mismo computador, a una misma máquina virtual, más potencia. Puedes darle más CPU, más RAM, más capacidad de almacenamiento, más capacidad de red. No importa lo que le des, pero si le estás dando más capacidad, significa que estás haciendo escalado vertical. Puedes escalar verticalmente hacia arriba, creciendo la instancia, por ejemplo, de un Virtual CPU, como aquí en el ejemplo, y 1 GB a 2 Virtual CPUs y 8 GB de memoria, o escalar verticalmente hacia abajo, que es reducir el tamaño de tu instancia, en vez de 1 a 2 Virtual CPUs, es de 2 Virtual CPUs a 1 Virtual CPU. ¿Vale? Ejemplos muy claros de por cómo utilizarías el escalado horizontal versus el escalado vertical. En el escalado horizontal podemos, si tu aplicación está preparada para trabajar en clúster, ¿no? Como un Redis o un MongoDB, tú puedes levantar nuevos clústeres de Redis y MongoDB y unirlos a tu clúster principal, y eso, para eso te sirve el escalamiento horizontal, ¿no? Es un claro ejemplo. Otro ejemplo del escalamiento horizontal, por ejemplo, cuando tú haces una API REST, que normalmente las APIs REST pues no guardan los estados, son stateless, que significa que tú puedes hacer la misma petición del servidor 1 y al servidor 2 y te tendría que traer el mismo resultado, ¿no? Ni sin importar a cuál de los dos servidores se lo preguntes. Una API REST puede ser un buen ejemplo de un escalamiento horizontal, ¿no? Puedes tener copias de tu API en varios servidores y en teoría debería de responder lo mismo, independientemente de a cuál servidor se le pregunte la misma petición, ¿no? Entonces ahí también puede ser un buen ejemplo para el escalamiento horizontal. Versus un escalamiento vertical, que puede ser cuando, por ejemplo, tú tienes una aplicación de tipo monolito, un monolito donde en un mismo servidor tienes todo tu sistema configurado para que trabaje localmente, es un ejemplo, u otro es el que viene aquí, MySQL. MySQL como base de datos no está preparado para tener un clúster como si era un Redis o un MongoDB. Tú quieres crecer la base de datos de MySQL, tienes que crecer verticalmente el servidor, ¿vale? Para lo que sí está preparado MySQL, y eso es entrando en otro tema, es tener un clúster con réplicas de lectura, pero es solo para la lectura. Si estás hablando de mera escritura de datos, a fuerzas tienes que escalar verticalmente. MySQL no puedes hacer escalamiento horizontal para cargas de lectura, digo, de escritura, ¿vale? Entonces, un buen caso de uso para el escalamiento vertical es cuando tienes desplegado un servidor de bases de datos de MySQL. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieras rebotar de qué es S2? Pero no, Ron, todo bien. Perfecto. Pues vamos avanzando, vamos avanzando. ¿Por qué S2? O sea, ¿por qué quisiera yo ocupar una instancia virtual en la nube versus por qué yo no nada más llego y pongo una Raspberry Pi en mi oficina? O bueno, en un caso más profesional, ¿por qué no contrato un rack y pongo un par de servidores en mi oficina, ¿no? Supongamos que lo hacemos, compramos un arreglo de servidores y nos colocamos en la oficina. ¿Qué vamos a tener que hacer? Primero hay que hacer la gestión de la capacidad. ¿Qué significa? Significa que vamos a tener que estimar cuánta capacidad de servidores vamos a necesitar. Oye, ¿cuánta RAM voy a necesitar? ¿Cuánto procesamiento voy a necesitar? ¿Cuánta capacidad de red? Etcétera, etcétera, ¿no? Y de la mano va, ok, dependiendo de eso, cuánta energía voy a ocupar, cuánto voy a ocupar de enfriamiento, etcétera. Tengo que gestionar la capacidad, ¿no? Tengo que hacer esos cálculos e intentar predecir cuánto realmente yo voy a necesitar de la carga. ¿Y esto en qué incurre o qué nos ocasiona? Que muchas ocasiones hay problemas de sobreaprovisionamiento o subaprovisionamiento. Sobre cuando queremos ir seguros, cuando queremos ir a la segura, y sabes que métele 20 servidores porque a lo mejor lo ocupamos y al final quedamos ocupando solo 2. Puta, pues ya hice el gasto de comprar 18 extras que están ahí nada más empolvándose o consumiendo energía, pero realmente no se ocupan. O subaprovisionamiento, que es lo contrario, ¿no? Oye, yo creo que nos ocupamos 2. Ponemos 2 y resulta que se cae porque no tenemos la capacidad suficiente para mantener nuestra aplicación que se desplegó, ¿no? Ese es un problema muy típico cuando haces tus despliegues locales. ¿Qué otra cosa tienes que estar haciendo tú? Tienes que preocuparte por la gestión de los parches de seguridad día con día. Si tú tienes 3 servidores, tienes que ir a tus 3 servidores y estar checando, a ver, hay actualizaciones de seguridad, a ver, tengo que darles el mantenimiento, tengo que
preocuparme también aquí si mantenimiento preventivo y correctivo, ¿no? Estar limpiando el hardware físico para que no se empolve, estar viendo que el sistema de enfriamiento funcione correctamente, que la fuente de energía funcione correctamente, que no esté dando sobrevoltajes, subundervoltajes, que de repente, ¿sabes qué? Uno de mis servidores se le quemó la memoria, tengo que cambiarle la memoria, tengo que estar esos mantenimientos correctivos también. Probablemente quiero evitarme todo este tema que acabo de mencionar, y entonces probablemente voy a contratar a alguien de IT para que esté gestionando estos servidores, porque bueno, cuando es uno o dos, bueno, a lo mejor alguien del departamento que ya tienes de desarrollo lo puede hacer. Pero ya como son 4, 5, 6 servidores y que hay que estarlos en mantenimiento constante, ¿no? Preventivo, estar revisando que todo esté funcionando constantemente y correctivo también, pues a lo mejor necesitas contratar un equipo de IT, al menos una persona para que lo esté haciendo tiempo completo, ¿no? Entonces ya incurres un gasto adicional. Y no solamente es eso, también tienes que contemplar los costos de las refacciones. Las refacciones de que se me descompuso la RAM, puta, tengo que cambiar la RAM. Se descompuso la fuente de poder, puta, cambia la fuente de poder. Oye, también, ¿qué pasa cuando se me descompone una RAM? Ah, pues se cae un servidor. Oye, pero yo estoy en subaprovisionamiento, pusimos menos de lo que necesitábamos y ya de por sí nuestros servidores están al tope. ¿Me estás diciendo que cuando se rompe una memoria RAM también se va a caer se va a poner súper lenta la aplicación? Ah, bueno, entonces para eso tienes que contemplar redundancia, ¿no? No solamente es aprovisionar lo justo, sino tienes que aprovisionar un poco más. ¿Por qué? Porque si uno falla, siempre tienes que tener el respaldo del backup de que entre para operar cuando uno cae, ¿no? Entonces ahí es otro costo que tienes que sobreaprovisionar de manera intencional. También tienes que contemplar el costo de que tus activos se deprecian. Normalmente el 50% en 3 años es lo que se deprecia el equipo de servidores, ¿no? Aunque tú le hagas actualizaciones de que le metas nueva memoria, nueva CPU, lo que tú quieras, tus activos se van depreciando de manera muy rápida. Y por último, por lo mismo de que es hardware físico que tú tienes que salir a comprar cuando lo necesites, si de repente tu aplicación, no manches, de hoy para mañana la descargaron 1 millón de usuarios, y necesitas de repente, pues se te caen todos los servidores y necesitas para allá levantar nuevos para soportar la nueva carga, no va a pasar. En lo que los compras, en lo que los instalas, en lo que los configuras, pues ya se te fue la oportunidad, ¿no? A lo mejor los 1 millón de usuarios que te descargaron dijeron, no, esta cosa no sirve, y ya perdiste la oportunidad de que tu aplicación saliera disparada con un éxito rotundo, ¿no? Entonces, ¿por qué S2? Porque te evita todos estos problemas, ¿no? En resumen es eso, no tienes que preocuparte por gestionar la capacidad. ¿Por qué? Porque S2 te permite levantar miles de instancias o levantar solo una si quieres, de manera muy rápida. Entonces, levantas una y si necesitas más, levantas dos, necesitas más, levantas tres y así vas. No necesitas preocuparte por cuántas vas a hacer de inicio. AWS se encarga de todos los parches de seguridad, del mantenimiento preventivo y correctivo de todo el hardware, porque tú ni ves el hardware. Todo eso ya lo hace AWS, de la seguridad del centro de datos, de la contratación del equipo de IT, todo eso ya lo tiene por detrás AWS, ¿no? Tú ya ni te preocupas de todo eso, ni de que la depreciación, de que hay que comprar refacciones, de que tengo que comprar el equipo cuando hay picos, nada de eso te preocupas. Todo eso ya te lo resuelve AWS, ¿no? Y es una de las grandes ventajas de la nube, ¿va? Ahora bien, habiendo dicho por qué S2 es importante o por qué lo optaría versus algo local, vamos a pasar rápidamente a qué tipos de instancias podemos encontrar en AWS, ¿no? Hay diferentes tipos, aquí te les puse las más importantes, que creo que son casi todas. Hay 5. La primera son las instancias generales, que normalmente son las que son más equilibradas entre el rendimiento y el coste y se utilizan para sistemas, sitios web, servidores de correo electrónico, por ejemplo, aquí se ponen. Entonces, hice una respuesta rápida y que debe ser rentable, ¿no? Aquí lo importante es que son instancias que no requieren, o sea, no tienen un procesamiento destacable, o sea, tienen un procesador adecuado para lo que son, pero no va a ser como el superprocesador acá chingón que necesitas para una carga de trabajo de alto procesamiento de datos, por ejemplo. Tampoco vas a encontrar aquí en estas instancias generales una instancia con una super velocidad de la memoria RAM o con una gran capacidad de memoria RAM que necesitarías para hacer también a lo mejor procesamiento de datos. Tampoco vas a encontrar aquí una instancia con gran velocidad de comunicación con el disco duro para hacer una gran cantidad de operaciones, como necesita, por ejemplo, una base de datos, ¿no?
No, son instancias generales donde todo está equilibrado, tienes un procesamiento promedio, RAM promedio, disco almacenamiento de datos con velocidad promedio, pero esto los hace relativamente económicos. En este tipo de instancias encontramos las que se llaman T y la M. Ahorita que termine con estas slides, les voy a rápidamente poner la pantalla de AWS donde van a encontrar todos los tipos de instancias para que entiendan qué es esto de la T y la M. Son los nombres que les da AWS. Conforme van cambiando la generación, empezaron con la T1, T2, T3, ahorita van en la T4, por ejemplo. De las M's, ya van creo que en la sexta generación, hay M4, M5, M6. Les digo, empezaron en la M1, ¿no? Son los nombres que le da AWS. ¿Va? ¿Qué otro tipo de instancias tenemos? Las informáticas, que como su nombre lo dice, son para aplicaciones que requieras mucha capacidad de cómputo. CPUs poderosos, ¿no? Y generalmente, ¿por qué necesitas un CPU poderoso? Cuando vas a hacer mucha carga de análisis de datos, ¿no? Cuando vas a estar haciendo muchas operaciones matemáticas, vas a requerir que tu CPU sea poderoso, ¿no? Entonces aquí se pone, por ejemplo, un caso de uso es cuando haces análisis de datos de flujos de datos, como es los tweets, ¿no? Cuando van llegando los tweets, cómo se va haciendo el análisis sobre ese flujo de los datos, ¿no? Este tipo de instancias las denomina AWS de tipo C, ¿vale? ¿Qué otros tipos de instancias tenemos? Tenemos las instancias de memoria, ¿no? Las instancias de memoria son para las aplicaciones que su mismo nombre lo dice, requieren mucha RAM, ¿no? Cuando tenemos un servidor que va a ejecutar muchísimas aplicaciones al mismo tiempo, es un caso de uso común, o cuando, por ejemplo, tenemos que procesar un gran volumen de datos, pero lo necesitamos procesar en memoria, por ejemplo, a lo mejor este tipo de instancias sean muy útiles en ese caso. Y la denominación que tienen dentro de AWS es RX, ¿vale? También ya vamos en la sexta generación de las Rs, entonces encuentras desde la R4, R5, R6, y las X creo que van en la quinta, entonces encuentras una X4 y X5, ¿no? En AWS. La siguiente es la instancia de almacenamiento, que nuevamente no es nada del otro mundo. ¿Qué significa que sean especial para el almacenamiento? Que son para las aplicaciones que necesitas un gran volumen de datos, ¿no? A lo mejor una base de datos podrías desplegarle una instancia con especial para el almacenamiento, ¿no? O por ejemplo, hay ocasiones en que tu proyecto es gigante, ¿no? Es una base de código muy, muy, muy grande. A lo mejor ahí necesitas una instancia con gran almacenamiento. La denominación de AWS para estas instancias son la I y la D, ¿vale? Y por último, tenemos las instancias de GPU, ¿no? Que son instancias específicas para que requieres renderizado de gráficos pesados o para procesamiento de inteligencia artificial, ¿no? Para los entrenamientos de inteligencia artificial hoy en día son muy utilizadas para este aspecto, las instancias de tipo G específicamente que le denomina AWS, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ponen cuando quieres hacer modelo 3D, pero ya hoy en día ya el caso de uso más común es este de la inteligencia artificial. Normalmente quieres entrenar un modelo que antes te tardaría semanas. ¿Sabes qué? Levántame por una hora 100 instancias de tipo G gigantes y me procesan en un día lo que antes procesaría en 2 semanas, ¿no? Recordamos que el tiempo es oro, ¿no? El tiempo es oro, entonces acortar estos tiempos, aunque te salga más caro, a veces es más rentable que tener que esperar esas 2 semanas que antes te tardarías entrenando los modelos de inteligencia artificial. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre los tipos de instancias? Perfecto. Sigamos. ¿Qué va? Eh, ya vimos los tipos de instancias, pero si ustedes vieron, se preguntarán, oye, ¿por qué aquí que en algunas hay una R y una X en vez de solo R? ¿Por qué aquí hay I y D? ¿Por qué son varias, no? ¿Por qué no solamente una en cada uno de estos casos? Eso lo hacen así porque aparte hay una parte de especialización de las instancias, ¿vale? ¿Qué significa la especialización de las instancias? Algunos que están, aunque sean, por ejemplo, de memoria, puede ser de memoria y optimizadas para cierta otra cosa. Pueden ser de GPU, pero también optimizadas para alguna otra cosa. Aquí le pongo los casos que existen. El primer caso especializado son las instancias de rendimiento ampliable, que son instancias de tipo T. Son las que vimos de uso general, las de tipo T. Son ampliables. ¿Y qué significa esto? Significa que el CPU, o sea, el procesador, solamente ocupa hasta el
Puede ser, depende del tipo de instancia o del tamaño de la instancia. Algunas que inician solo el 15%, otras que tienen el 20%, algunas que solo lo limita al 30% del CPU base. Y cuando la aplicación llega a necesitar más del 20%, entonces, como aquí bien dice el texto, la CPU entra en modo ráfaga, que te brinda un mayor rendimiento durante un periodo de tiempo limitado. Y durante ese periodo de tiempo limitado, el trabajo se realiza más rápido. Suena raro, ¿no? O sea, cuando recién llegas y te dices, ¿por qué yo querría comprar un servidor que tiene solo el 20% de la capacidad y solo de repente puedo burstearlo? Así se dice, son burstable, instancias bursteables. ¿Por qué solo de repente quisiera que tuviera burst? ¿Para qué me serviría esto? Bueno, el caso de uso es que estas son las instancias más recomendadas por AWS para los servidores web. Cuando vas a hostear un sitio web o vas a hostear alguna landing page o algo. ¿Por qué? Porque un sitio web normalmente no tiene un tráfico constante, sino que de repente hay picos en el tráfico en ciertas horas, pero en muchas horas hay un tráfico bajo, ¿no? Que es la hora en la que la gente está en trabajo, que es la hora que cuando la gente está durmiendo, ¿no? Probablemente en esas horas hay un tráfico bajo a tu sitio web, ¿no? ¿Cómo funcionan esas instancias bursteables? Cómo funcionan es que mientras la capacidad esté abajo del 20% del CPU, porque digamos hay tráfico bajo en ese momento, estás generando créditos. Tu instancia genera un crédito por minuto, bueno, depende de la instancia, pero en la mayoría de los casos genera un crédito por minuto, ¿vale? Hasta un tope de créditos que lo establece AWS, dependiendo del tipo de instancia. En un caso común, digamos una T2, hasta un tope de 45 créditos, me parece. Creo que sí. ¿Cómo funciona eso? Tú generaste créditos cuando estaba en bajo. Cuando de repente llega la hora pico, empiezas a consumir tus créditos y por cada crédito puedes usar un minuto de tu procesador al 100% de su capacidad. Entonces vas consumiendo créditos cuando hay carga, cuando hay una hora pico, por ejemplo. El problema llega cuando de repente se te acabaron los créditos, se te acabaron los 45 minutos y sigues en hora pico. ¿Qué va a pasar? Hay dos situaciones. La puedes configurar de modo ilimitado. ¿Qué pasa en el modo ilimitado? En el modo ilimitado lo que sucede es de que tu instancia sigue al 100%, no se baja de nuevo al 20%, aunque ya hayas sacado todos tus créditos. El problema es que AWS te cobra por cada minuto adicional que estuviste consumiendo arriba del 20% de la capacidad, ¿vale? Por minuto, lo cual puede ser muy costoso, porque el costo de esos ilimitados es muy alto. Y el otra forma de tener este tipo de instancias es cuando las contratas de forma limitada. Cuando son de forma limitada, si te atacaron los créditos, tu instancia de repente va a bajar al 20%. Se va a forzar a que solo pueda usar el 20% de su capacidad. Y el problema que vas a sufrir es que a los usuarios se les va a alentar muchísimo en la plataforma, en el sistema. ¿No? Porque estabas al 100 porque estás en zona pico y de repente al 20, imagínate, ¿no? Se va a poner muy, muy lento el sistema. Pero bueno, estas son instancias de tipo T, que hay diferentes modelos o diferentes versiones que tú puedes contratar y hay algunas que tienen hasta 60 créditos, hasta 120 créditos que te puedes hacer en las horas bajos. Hay unas que son del 15% baseline, hay unas que te llegan al 30% de baseline, y ahí depende de la que tú contrates, tienen que checar las letras chiquitas para ver realmente cuáles son sus configuraciones con la que los están lanzando, ¿no? Por ahí comentaba Alex. Además, el tema monetario, ¿no? Que le damos más poder y sale más caro, claro, ¿no? Una parte importante cuando tú vas a desplegar algo en AWS es el tamaño, ¿no? Ahorita se los muestro ya en la página de AWS, pero las instancias de tipo T hay muchos tamaños diferentes. Hay desde las más chiquitas, que son 500 de RAM y un Virtual CPU, hasta hay unas con 64 Virtual CPUs y 256 GB de RAM, pero esas te salen muy, muy extremadamente caras, ¿no? Entonces, tú tienes que más o menos ir viendo, depende completamente de tu aplicación que estás desplegando, cuál es la instancia del tamaño correcto. Y no solo eso, a lo mejor si tú despliegas con una T, una solución que requiere mucha RAM, a lo mejor a la larga te salga más barato migrarte a una plataforma con un tipo de instancia R, que es para RAM. A lo mejor con una R puedes estar en un nivel más bajo,
pero tu aplicación va a desempeñarse súper bien, versus en la T, que como no estaba diseñada para RAM, necesitas tener un nivel más alto de servidor y más caro por ende, ¿no? Entonces, es todo un juego en el que tú tienes que ver cuál es la instancia de servidor que más te convenga, y es un pilar de del Well Architected Framework que le llama AWS. Es un pilar que se llama Cost Optimization. Siempre cuando estás diseñando en la nube, tienes que estar constantemente buscando la forma de optimizar tus costos en la nube, ¿no? Pero eso lo vamos a ver hasta el final. La última sesión les voy a presentar el Well Architected Framework que habla de eso, ¿no? Ahorita lo vas por el comentario de Alex. Esas son instancias de tipo T. ¿Tienen alguna pregunta sobre ese tipo de instancias? ¿Por qué se los hago? Si no les quedó claro, díganme por qué. Porque esta es pregunta de examen, ¿no? Es de los que vienen en la certificación. Casi siempre te van a hacer una pregunta de cómo funcionan instancias de tipo T. O un caso de uso en donde te van a poner sobre el servidor web, donde tienes horarios en bajo y horarios en alto, y te van a decir qué tipo de instancia deberías usar. Y la respuesta es una burciable de tipo T, ¿no? ¿Alguna duda que tengan con ese tipo de instancia? Las demás ya son más sencillas de entender. Sí, Alex, al final yo creo que vamos a hacer exámenes de prueba. Por ahí el buen Chuy, creo que, bueno, ya no chequé Chuy que me compartiste, pero creo que encontró unos exámenes de prueba gratuitos. Entonces ahí igual nos podría compartir esa parte y haremos unos exámenes de prueba, no se preocupen. La idea es que los hagamos entre todos y vamos viendo cómo salimos. No es el de Chuy, yo tengo unos también. Sigamos entonces. Instancias optimizadas para EBS. Este es otro tipo de instancias que también hay de tipo C, M y D. Y yo sé que no saben qué es ahorita EBS, lo vamos a ver en unos slides más adelante, pero este tipo de instancias están optimizadas de forma predeterminada para este EBS, que es Elastic Block Storage, que es, ahorita para breve, son discos duros. Es un disco duro para tu instancia, ¿no? Entonces, esto significa que estos servidores, ¿qué es el curso? Significa que estos servidores están optimizados para tener un alto volumen de operaciones de lectura y escritura en tu disco duro, ¿vale? Entonces, tú puedes lograr latencias de milisegundos con estas instancias cuando requieres una operación que va a escribir mucho en tu disco duro. ¿Por qué necesitarías alto volumen de operaciones en tu disco duro? Bueno, va a depender completamente de tu solución, ¿no? Un caso de uso puede ser una base de datos en disco, ¿no? Que requieres IOPS altos. IOPS es Input-Output Operations per Second, ¿vale? Operaciones de entrada-salida por segundo. Pues a lo mejor necesitas IOPS muy altos para una base de datos, pero otro caso de uso puede ser simplemente que tú tienes un servicio, y esto le va a sonar completamente a Luis, que tú tienes un servicio donde procesas tu imagen para hacerla más pequeña, para cambiar el tamaño y para asegurarte que no tenga pornografía, porque es un servicio que carga imágenes a una red social, ¿no? Entonces, a lo mejor quieres que sea rápido tu guardado en disco, porque vas a guardar la imagen y luego la vas a procesar. Entonces, a lo mejor una instancia tipo CMID podría funcionar muy bien para ese tipo de soluciones, ¿no? Cualquier cosa que sepas que tu aplicación va a guardar algo en disco, busquen una optimizada para EBS. ¿Qué más? Instancias de redes de clúster. Estas, que son la X, la M, la C, la I, la G y la D, si ven, se repiten con las anteriores, ¿no? O sea, la M, por ejemplo, que es de uso general, también hay M's optimizadas para EBS y también hay M's para clúster, ¿no? Entonces, para que sepan, ¿no? Entonces, las que son optimizadas para clúster, significa que cuando tú las lanzas en lo que AWS le llama grupo de ubicación común, que es como, imagínense como una subnet, cuando tú las lanzas dentro de esa subnet, que es un grupo de ubicación común, se colocan de manera lógica en AWS de tal forma que AWS te asegura que tengan un alto ancho de banda y una baja latencia en la conexión de red entre todas esas instancias, ¿no? Entonces, si tienes microservicios, una arquitectura basada en microservicios, donde tienes 100 microservicios, como un Netflix que tienes, creo que 300 microservicios para todo lo que hace, pues a lo mejor te funcione una instancia de clúster donde sabes que tus microservicios se van a conectar entre ellos con un baja latencia y ancho banda de alta, ¿no? Entonces, para ese caso de uso, a lo mejor necesitas una instancia red de clúster. Y por último, y ya para cerrar, también siempre tenemos lo que son las instancias dedicadas, que son instancias que tú puedes contratar y que se ejecutan en hardware que solamente es para ti, ¿no? Tú como cliente contratas literal un servidor en el centro de datos de AWS. Cuando digamos servidor, nos referimos
al hardware per se, ¿no? Una computadora en el centro de datos. La única razón y motivo por la que tú quisieras hacer esto es si tienes manejo de información muy delicada y por política o por regulación estás obligado a que tus servidores no se compartan con otros clientes, ¿no? O que sea propio de ti. Es el único caso en el que podríamos optar por esto. Porque la verdad es que es de lo más caro que podrías contratar en la nube, ¿no? Cualquier cosa que es dedicada para ti en la nube va a ser muy, muy caro, ¿vale? Pero que sepan que existe y pues es para resolver este tipo de problemáticas, ¿no? ¿Hasta alguna pregunta con la especialización? Si no, para continuar. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver rápidamente? Les voy a compartir cómo se ve esto en AWS, ¿vale? Rápidamente, porque creo que vamos en tiempo. ¿Cómo se ve esto en AWS? Si ustedes googlean AWS C2, los va a llevar a la consola de Amazon, bueno, no a la consola, al sitio web de Amazon de S2, ¿no? Donde te explica qué es, bla, 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 algunas cosas de ello. Lo que ahorita nos interesa es ir a esta parte de tipos de instancia. Si ustedes instancia a detalles, van a ver todos los tipos de instancia que maneja AWS, como ya los separamos. Mira, estas son las de uso general, que dijimos que son las M y las T. Y bueno, aquí también hay una nueva que es la A, que según luego de ¿cómo se llama? Ah, no, perdón, me equivoqué. Bueno, son unas nuevas las de A, la verdad es que no las ubico, pero bueno, tenemos las M y las T, como ya se los había platicado. Y bueno, hay muchos tipos. ¿Por qué? Porque son las que son especiales para cada cosa, ¿no? Entonces vas a poder estar buscando algunas con las ciertas especialidades que ya comentamos ahorita, y aquí tú las puedes checar. Por ejemplo, las T, que son las que les digo que son las bursteables, aquí vienen, ¿no? Y aquí bien les dice, ¿no? Acumulan créditos de CPU cuando la carga funciona por debajo del límite, ¿no? Y esos créditos permiten aumentar el rendimiento de todo el núcleo durante 1 minuto cuando sea necesario, ¿no? Que es lo que les platiqué. Cada crédito es 1 minuto que te permite subir al 100% del CPU, ¿vale? Y cuando ya vemos más abajo, vemos una tabla con los diferentes tamaños que te manejan esas instancias, ¿no? Aquí es donde tú seleccionas cuántos CPUs virtuales necesitas y cuánta memoria RAM necesitas, ¿vale? Por ejemplo, vamos desde un Nano, que es la que le decía que son 500 GB de RAM. Bueno, en este caso la TG, la T4 Nano tiene 2 CPUs virtuales, pero por ejemplo, si nos vamos a la generación T2, es un CPU virtual con 500 GB de memoria, que es de las cosas más chiquitas de la nube, ¿vale? Nos vamos hasta un T2 2X Large, que son 8 CPUs virtuales y 32 GB de RAM. Pero bueno, estos son las T's, las bursteables. ¿Qué pasa si nos vamos a las M, ¿no? Por ejemplo, tenemos las M6, vamos a las M6G. Mira, ya está M7, esto va muy rápido. Las M6, podemos llegar hasta un M6 GD16X Large, que nos tiene 64 núcleos y 256 gigas de RAM, ¿no? O sea, son monstruos de aquí. Y aparte tenemos almacenamiento interno por SSD y algunas otras cosillas, ¿no? También es importante que visualicen la parte de ancho de banda de lo que viene siendo la red y del disco duro, ¿no? Es importante contemplar siempre que, por ejemplo, las instancias chiquitas, normalmente llegas hasta 10 gigabits por segundo, pero las grandes ya te permiten llegar a mayores volúmenes de datos, ¿no? Por ejemplo, son 25 gigabits por segundo, ¿vale? Y también aquí es cuántos megabytes por segundo te permite escribir en disco, ¿no? También hay que considerar mucho esa parte, porque a lo mejor tienes una aplicación que tú sabes que dentro de tu aplicación es muy ligera, que regresa muy rápido porque es muy ligera, pero también sabes que lo ocupa demasiada gente en el mundo. Y a lo mejor un CPU bajo basta, pero a lo mejor la cantidad de gigabits por segundo de red no. Entonces, puede que tu servidor esté al 50% de su capacidad, pero ya sea lento para los usuarios y sea por este tema de la red, ¿no? Porque son demasiados usuarios y aunque la carga es muy ligera para tu servidor, ya la red ya fue demasiada y ya llegó al límite de 10 gigabits, ¿no? Entonces es muy importante checar todos estos valores, no nada más el CPU y la memoria, ¿vale? ¿Qué otro tipo de cosas podemos ver? Bueno, tenemos todo lo que hablamos, informática, memoria, hay otras que, bueno, ya me las salté porque ya son muy específicas, informática acelerada,
Las de almacenamiento sí las platiqué, para HCPC, y bueno, es eso. Entonces, a ver, vámonos para, por ejemplo, las de memoria, ¿no? En las de memoria tenemos las R y las X, como las habíamos visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos de las R7, vámonos a la más grande. A diferencia de la anterior, que es de uso general, las de memoria las podemos llevar hasta 512 gigabytes de memoria, la instancia más grande. Ahora, si nos vamos para las optimizadas para el almacenamiento, ¿no? Y nos vamos a la más grande que está ahorita, que es esta. En el ancho de banda de EBS vamos a tener un ancho de banda más grande, ¿vale? Y aparte nos va a permitir asignarle algo que ahorita no hemos visto, ¿verdad? Pero un EBS de gran tamaño, ¿vale? Ahorita vamos a ver qué es el EBS, que son los discos duros, ¿va? Y si nos vamos para las de optimizadas para la informática, vamos a ver que tenemos, bueno, en este caso no tenemos mayor CPU, pero la diferencia la van a ver ustedes en el tipo de procesador que manejan, ¿no? En este caso, pues siempre también es importante que se lean la descripción para ver qué tipo de CPU manejan. Ya con eso ustedes pueden investigar qué tipo de rendimiento les puede dar este tipo de servidores, ¿no? Este tipo de procesadores versus otros procesadores, ¿va? Que haya por ahí, ¿vale? Hasta aquí me voy a quedar en este punto. ¿Todo claro con el tipo de instancias y sus especializaciones? Tomaré eso como un sí. Entonces sigamos. Me voy a ir un poquito más rápido para que nos dé tiempo a hacer de laboratorio. ¿Qué más tenemos? Tenemos conceptos nuevos, ¿vale? Tenemos como primer concepto que les quiero mostrar el Amazon Machine Image AMI. Todos estos conceptos que les voy a dar es porque los vamos a ver ahorita que hagamos el laboratorio. ¿Va? ¿Qué es una AMI? Es una plantilla de una instancia, ¿vale? ¿Qué tiene la plantilla? Te propone la información necesaria que necesita AWS para lanzar una instancia de servidor, ¿vale? ¿Qué trae la plantilla? Generalmente te dice el tipo de la instancia y también te dice el sistema operativo que se va a utilizar y también en caso de que tú la hayas hecho personalizada, porque tú puedes hacer plantillas personalizadas, imagínate que tú levantaste un servidor, lo configuraste como servidor web a tu gusto y semejanza y de ese servidor quieres hacer una plantilla, literalmente es con 2 clics, te vas a Amazon, seleccionas tu servidor y le dices generar AMI. Perfecto. Ya tengo mi AMI. Esa AMI me dice de qué tipo de servidor es, qué instancia es, el sistema operativo base y va a tener todos los datos almacenados de lo que tú pusiste encima para configurarla para que sea un clon idéntico de tu instancia. ¿Vale? Cuando queremos lanzar una instancia de servidor S2 en la nube, siempre nos va a pedir AWS en qué AMI se va a basar. AWS tiene un marketplace de AMIs populares que hay desde las gratuitas que te da AWS hasta puedes encontrar plantillas de AMI de empresas grandes. Ya te dan que, por ejemplo, una plantilla de WordPress con WooCommerce preconfigurado, ¿no? O cualquier tipo de stack que se imaginen, probablemente van a encontrar una plantilla que ya lo traiga. Algunos, reiterando, son plantillas gratis, algunas plantillas te cobran mensualmente por su uso o te cobran por instancia que lances, ¿no? Con la plantilla. Entonces, nada más que sepan que AWS ya tiene muchas plantillas y probablemente encuentren algo para su caso de uso. Y por último, bueno, ya se los comenté, pero las plantillas de AMI las pueden utilizar, las pueden crear ustedes y utilizarlas para lo que ustedes necesiten, ¿no? Imagínate que yo voy a desplegar una API REST, que como les dije, las API REST son stateless, no guardan estado, deberían de responder lo mismo, independientemente del servidor en la que yo la pongo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero desplegar una arquitectura con 3 servidores para la API? ¿Por qué? Porque quiero redundancia y sé que si uno se cae van a estar todavía los otros 2. Y aparte porque uno va a estar en un centro de datos, otro en otro centro de datos y otro en otro centro de datos, ¿no? Como lo que platicamos en las sesiones anteriores, para que estén en diferentes zonas de disponibilidad y siempre me asegure que aunque un centro de datos se caiga porque hubo un temblor, un terremoto, no se me caiga todo mi sistema, ¿no? Entonces quiero crear 3. Yo puedo crear una instancia literal para desarrollo, donde despliego mi API, creo una AMI ya con mi API desplegada y luego borro mi instancia de pruebas. Ya acabé. Lo único que quería es desplegar mi plataforma. Esa AMI la puedo utilizar para que se despliegue de forma automatizada 3 nuevas instancias
en la configuración que les hablé, ¿no? A lo mejor en 300 datos diferentes, en donde yo quiera. Y puedo ir más allá. Puedo crear un grupo de autoescalado que cuando mi carga del CPU de las 3 instancias en promedio supere el 80%, me levante una nueva instancia. ¿Y en qué se va a basar esta nueva instancia de forma automatizada? En la AMI que yo creé para esto, ¿no? Entonces, para eso podemos usar las AMIs, para dejar plantillas, para que otros servicios de AWS puedan inicializar servidores ya preconfigurados con la configuración que nosotros establecimos. No es la única forma en la que podemos solucionar este tema. Hay otros servicios que nos permiten hacer este tipo de como configuraciones iniciales, pero este es de los primeros que hubo y es uno de los que más van a encontrar tutoriales en internet. ¿Ah? Listo. Esos son las AMIs. ¿Qué más? Tenemos el EBS que les había platicado, ¿no? Que ya les dije. El EBS, que es un Elastic Block Storage, es un disco duro, tal cual, ¿no? Son volúmenes de almacenamiento de nivel bloque, que son persistentes, es decir, son discos duros porque no se borran, no son volátiles. Cuando tú apagas, porque tú puedes apagar tu servidor en AWS y si lo apagas, no te va a cobrar el procesamiento. Cuando tú lo apagas, los discos duros se mantienen, el EBS se mantiene, por eso es persistente. Lo que sí te va a cobrar AWS es el tamaño del disco duro. Como nunca se borra porque lo necesitas para ti, para tu persistencia, ese almacenamiento que estés reservando para ti, te lo va a estar cobrando de forma mensual, ¿vale? Porque ese nunca se borra, ¿no? Todo tal cual, aquí, cada bloque actúa como un disco duro. Así como nuestras computadoras de cada uno que nosotros tenemos personalmente, nuestros laptops o PCs de escritorio, necesitan un disco duro para tener el sistema operativo instalado, nuestras aplicaciones instaladas y nuestros archivos. De la misma forma, las instancias de EC2 necesitan estos volúmenes para poder tener todo esto guardado en su sistema, ¿no? Y cuando damos de baja un EC2, como les acabo de platicar, y lo volvemos a levantar una semana después, van a conectarse a este EBS y van a sacar de ahí qué sistema operativo están corriendo y van a bootear a partir de esa partición que tengamos en la nube. Hay 3 tipos de almacenamiento en EBS. Primero de IOPS aprovisionadas, que es para carga de trabajos que necesiten mucha tasa de IOPS, que repitiéndoles, les practiqué hace rato que IOPS significa Input Output per Second, ¿no? Operaciones de entrada-salida por segundo en el disco duro. ¿Ah? Entonces, cuando necesites muchas operaciones de entrada y salida en el disco, vamos a ocupar este tipo de bloques de EBS. Hay EBS de propósito general, que es cuando queremos tener un equilibrio entre rendimiento y costo. Y por último, los almacenamientos EBS de tipo magnético, que es para datos que se acceden con menor frecuencia. ¿Por qué? Porque la tasa de acceso a los datos y de lectura de los datos es más lenta. En resumen, las dos de arriba son discos duros de estado sólido y las de abajo son discos duros, ¿no? No son de estado sólido, ¿no? Son HDDs. Y tal cual, así te lo dice la descripción de AWS. Los magnéticos son HDDs y los dos de arriba son SSDs, ¿no? SSDs, perdón. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre el EBS o sobre las AMIs? Perfecto, vamos avanzando para que nos... ¿Qué sigue? Tenemos los grupos de seguridad, que ya lo vimos la sesión anterior, entonces me lo salto muy rápido. Recordando nada más, los grupos de seguridad actúan como firewalls para controlar el tráfico que entra y sale de tus instancias de C2. Acuérdense que estos grupos de seguridad se pueden configurar a una instancia o a múltiples instancias, ¿no? A cada instancia le puedes asignar hasta 5 grupos de seguridad diferentes. Entonces, puedes tener como 5 configuraciones para proteger tu instancia. Y por último, hay que saber o entender que cada grupo tiene diversas reglas según las cuales monitorean o rigen o restringen el tráfico, ¿no? Podemos tener ciertas reglas de entrada y ciertas reglas de salida, ¿va? Me voy rápido porque esto ya lo vimos la sesión pasada. Se los repito porque ahorita vamos a justo ver este tema, ¿no? Cuando lanzamos nuestra instancia, si nos da tiempo, vemos grupo de seguridad. Otro concepto importante a saber cuando estamos trabajando con S2 es qué son los pares de claves, ¿vale? ¿Y qué es esto? Para que nosotros podamos conectarnos a nuestras instancias de S2, AWS emplea un método de autenticación que son de par de claves, ¿vale? Cuando tú das de alta una instancia de S2, AWS te va a decir qué par de claves deseas utilizar y si no has creado uno, te permite crear un nuevo par de claves. Esta claves que te genera, tú la tienes que guardar de forma segura en tu computadora porque es tu acceso al servidor. Si lo pierdes, pierdes el acceso y te toca borrar la instancia y levantarlo de nuevo, ¿vale? Entonces, asegúrense de guardar de forma segura su par de claves, ¿va? Un poco de cómo funciona, pues es criptografía de llave pública, llave privada.
Me salto porque si nos metiéramos en ese tema nos tardaríamos en entender un poco qué es llave pública y llave privada. Nada más recuerden rápidamente que cuando se maneja llave pública y llave privada, tú como servidor le dices al mundo, esta es mi llave pública. Cuando me mandes un mensaje a mí, encríptalo con esta llave. Y cuando entonces yo como te voy a mandar a ti un mensaje, que en este caso soy yo quien se quiere conectar a ti servidor, ok, tengo la llave pública, encripto mi información en la llave pública y te mando mi mensaje de conexión. Y el servidor la recibe y dice, la voy a desencriptar con mi llave privada. Y si la desencripta de forma exitosa, significa que sí coincide la llave pública y listo, tengo acceso. De manera muy resumida, claro que no funciona realmente así, hay mil y un pasos más involucrados, pero bueno, sepan que utiliza llave pública y llave privada. Por eso es parte claves. Ya casi terminamos con la teoría. Lo siguiente que quiero presentarles en esta ocasión es EFS, que es Elastic File System. Es otro servicio de AWS, similar, pero funciona diferente a EBS. EFS también es un sistema de archivos. Bueno, es diferente porque EBS es un sistema de bloques, ¿no? Está basado en bloques. Y este es un sistema, un file system completo, ¿vale? Que se utiliza cuando requieres que tus aplicaciones, todas las instancias de servidor de tus aplicaciones, tengan un mismo sistema de archivos compartido entre ellos, ¿no? En la que puedan acceder todos al mismo tiempo, ¿vale? Te proporciona una interfaz estándar a través de la cual puede acceder tus servidores que levantas en S2, pero no solo eso, también tú desde casa podías acceder al FS y tiene una interfaz estándar para eso. Windows se puede conectar a un FS de manera nativa con el conector de Windows, ¿no? Entonces es un file system en la nube que tú puedes levantar. Aparte es muy importante destacar que es escalable, entonces tú en cualquier momento tú puedes crecerlo o disminuirlo, cosa que por ejemplo EBS no. EBS para crecerlo tienes que borrar todo el disco y crear uno nuevo prácticamente. Con EFS tú puedes aumentar la capacidad de manera automática y de manera ilimitada, no puedes crecerlo y disminuirlo. Y todos tus servidores van a tener acceso al mismo sistema de archivos. Entonces te sirve cuando, por ejemplo, necesitas compartir información a través de un file system en tus aplicaciones, ¿vale? Ventajas, como aquí les puse elasticidad, lo que les platicaba, la puedes crecer y disminuir de forma dinámica, y de hecho está optimizada para que si tú creces el tamaño, tú puedes seguir haciendo operaciones, ¿no? Tú puedes seguir leyendo y escribiendo a él sin que te afecte que estés creciendo o disminuyendo el tamaño, ¿no? Es un servicio administrado por AWS, tú no te tienes que preocupar por cómo está esto, cómo funciona por detrás esto para levantar el file system, literal te lo levanta y ya está listo para que te conectes. Es un poco más costo efectivo que utilizar EBS, EBS para una solución similar, pero es más costoso que S3, la diferencia que S3 ya se los platiqué un poquito en las sesiones iniciales. S3 es otro servicio de AWS para alojar archivos estáticos. Puede ser cualquier tipo de archivo, que es una imagen, un video, fotografías, documentos, lo que ustedes quieran. La diferencia es que S3 es más seguro en cuanto a que no se van a perder tus archivos, pero es más lento en la conectividad, ¿vale? Entonces por aquí es y perdón, era al revés, es más costo efectivo que EBS, pero menos que S3, ¿no? Pero es más rápido que S3 y más lento que EBS, ¿vale? Y es seguro porque te lo gestiona AWS, ¿vale? Esto es FS y rápidamente me salto para que quede un poquito más claro cuál es la diferencia clave entre EBS y FS. A EBS, que es almacenamiento de bloque, solo se puede acceder a él a través de una única máquina de S2, de una única instancia, ¿no? Pero tú puedes tener 3 discos duros, o sea, 3 EBS conectados a tu misma máquina. Eso no hay límite, tú puedes tener varios. Creo, si mal no me equivoco, puedes tener hasta 16 EBS conectados a una misma instancia de S2, ¿vale? El problema es que solo es desde una sola instancia y no es escalable, ¿no? Si lo quieres crecer, tienes que darlo de baja y crear un bloque nuevo. Entonces, eso puede ser un problema para las aplicaciones. En cambio, un FS se puede acceder a través de varias máquinas de S2, ¿no? Solo estableces un mount target, que los que estén familiarizados con Linux les va a quedar muy fácil entender que es un mount target, ¿no? Es literalmente le dices a Linux en dónde va a montar una partición de disco duro y esa partición va a estar en el FS, ¿vale? Y como les decía, es más rápido que S3, pero más lento que EBS, ¿no? Entonces es otra particularidad. Y es
es escalable, tú puedes crecer su almacenamiento muy rápido versus un EBS que tienes que pasar por todo un proceso complicado, ¿no? La verdad, yo, momento, no he tenido la necesidad en ningún momento de utilizar un EFS, pero, va el ojo, sé que se ocupa para, por ejemplo, cuando tú quieres desplegar aplicaciones de terceros, están como muy arraigadas en que están pensadas para una sola máquina y que todo corre en un solo lugar. Entonces ahí pones que todos los archivos se compartan ahí. Cuando quieres escalar horizontalmente ese tipo de soluciones, a mí me tocó con un caso de a levantar una central de monitoreo. El sistema de monitoreo que manejaban está diseñado por una sola computadora, ¿no? Entonces, cuando tú quieres escalarlo, se complica. Entonces, tienes que compartir archivos de alguna manera. ¿Y cómo lo puedes solucionar en la nube? Con EFS, ¿vale? Entonces, cuando necesitan alguna aplicación muy cerrada, muy limitada, estas tradicionales que se crearon para una sola máquina, y necesitas escalarla en varios servidores y necesitas compartir archivos por eso, EFS puede ser una solución, ¿vale? ¿Alguna pregunta del par de claves de FS o de la diferencia con EBS? Fenomenal, no hay preguntas. Vamos avanzando para ya terminar. Ya el último tema que quiero tocar de la teoría, costos. Perfecto. S2 es gratis, perfecto. Todos vamos a desplegar servidores en la nube. Vámonos. Sí, pero no. Tenemos una cosa que se llama la capa gratuita de AWS. Esta capa gratuita es válida durante el primer año desde que creaste tu cuenta de AWS. Y tú si pones en Google AWS Free Tier, te va a llevar a la landing donde vas a ver todos los beneficios que tiene esta capa gratuita. Esta capa te incluye una instancia de tipo T2.micro, bueno, 750 horas de tipo de T2.micro por mes. 750 horas, si ustedes hacen la operación, ¿vale? Si ustedes dividen 750 horas entre 24, les da 31.25 días, entonces en teoría no les debería de cobrar Amazon si ustedes solo despliegan una instancia de servidor S2 de tipo T2.micro en su cuenta nueva de AWS, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para ahorita para el despliegue, para la prueba, para lo que hagamos, ¿va? Y bueno, eso incluye la parte del nivel gratuito. Ahora bien, si ustedes quieren levantar cualquier otro tipo de instancia, ya incurren costos. Además, otra cosa que les incluye el nivel gratuito que se me olvidó ponerles aquí, les incluye hasta 30 gigabytes de EBS. O sea, pueden poner un disco duro a su instancia de 30 gigabytes y eso también se los incluye de forma gratuita por el año. Si ustedes necesitan más espacio, quieren ponerle 50 gigabytes a su instancia de servidor, ya les va a cobrar por gigabyte cierto costo por gigabyte por mes AWS, ¿vale? Nada más para que lo tengan contemplado. Ahora bien, tenemos, ya cuando queremos levantar instancias ya reales, ya productivas, ya no de prueba como la T2.micro, tenemos tres opciones de precio. Y aquí mucho ojo porque estas son preguntas de la certificación. Siempre te hacen preguntas sobre las instancias de tipo spot o bajo demanda o las reservadas. Siempre te van a ir al menos una o dos preguntas de esto. Es como la típica, la que siempre hacen, ¿no? Y en todos los niveles, ¿no? O sea, los exámenes que hice, en todos venían. Entonces, ojo con eso. ¿Qué son las instancias de spot? Es una opción de precios que te permite ofertar por instancias S2 que no utilizan otros clientes o simplemente que AWS no ha podido vender. Así es como AWS soluciona su tema de sobreaprovisionamiento, ¿no? AWS tiene un servidor gigante que a lo mejor tiene una capacidad para atender 1 millón de clientes, pero ¿sabes qué? Tiene el 25% no ocupado. ¿Y cómo le hace para promover que se llenen ese 25% que no tiene ocupado? Lo hace con esas instancias de spot, ¿no? Dependiendo de la cantidad de cómputo que tenga disponible AWS en el momento, AWS setea ciertos precios, ¿no? Oye, en esta hora, ahorita, a las 6 p.m. del día 17 de mayo, te va a costar X monto una instancia de servidor de este tipo que tú quieres. Vale. Entonces, ¿cómo funciona? Tú como cliente llegas y dices a Amazon, a ver Amazon, yo necesito instancias de spot. Estoy dispuesto a pagar hasta $1 la hora por esta instancia optimizada para el informática de C, tipo C, 6, C6G. Va, perfecto. Esa normalmente cuesta $2. Ok, perfecto. Yo estoy dispuesto a pagar $1 la hora. Ok, perfecto. Amazon llega y dice, oigan, ¿qué creen? En este momento
estas instancias de tipo C2, porque tenemos la disponibilidad, las vamos a rematar, bueno, no rematar, pero bueno, las vamos a ofertar en $0.8. Ah, perfecto. Yo dije que yo estaba dispuesto a pagar $1 la hora. Entonces, automáticamente AWS llega y te dice, perfecto, en esta hora vas a tener esta instancia. ¿Por qué? Porque tú ofertaste $1 y de hecho el costo es de $0.8. ¿Ah? Entonces, ahí tú jalas esa instancia. Pero el costo es dinámico. En media hora te puede decir, oye, ¿qué crees? Ahora son las 6:30 del miércoles 17 y ahora el costo regresó a $1.2 la hora. Como tú estás solamente dispuesto a pagar $1 la hora, se te va a pagar esa instancia y la vas a perder. Entonces solo la vas a tener prendida en el momento en el que la oferta que tú diste por la instancia supere el costo de la instancia. Así es como funciona. ¿Por qué yo quisiera una instancia de spot? ¿No? O sea, ¿qué rayos? ¿Por qué yo quisiera este tipo de instancias? ¿No? ¿Por qué no pago una normal y siempre la tengo disponible? Ah, porque hay operaciones que a lo mejor no son cargas críticas para tu negocio, pero que tienes que ejecutar en algún momento, ¿no? Imagínate que tú eres alguna agencia financiera y te llegan un volumen de datos impresionantes, muchos datos de transacciones financieras en el banco, ¿no? Y quieres procesarlas para ver que no haya fraudes, ¿no? Y tu procesamiento ocupa instancias muy caras porque ocupas modelos de inteligencia artificial o lo que tú quieras, análisis de datos que tú quieras, ¿no? Entonces ocupas instancias caras para poder realizarlo en tiempo y forma. A lo mejor no es crítico, o sea, depende, cada quien es un ejemplo muy burdo, le acabo de inventar, ¿verdad? A lo mejor es esa carga que estás haciendo, no es necesario que la ejecutes en tiempo real, ¿no? Tú la vas a ejecutar, con que la ejecutes dentro de las primeras 24 horas de que se ejecute el movimiento es suficiente. Ah, ok, perfecto. Entonces yo puedo configurar instancias de spot de tal manera, basada en mi experiencia, que diga, ah, mira, regularmente Amazon cuestan, puedo conseguir las instancias de spot en tal precio, 1 hora al día. Ah, pues las oferto en ese precio y ya en algún momento del día voy a tener esa instancia para ejecutar las operaciones que yo quiero ejecutar a más bajo costo de lo que lo haría yo ejecutándolas en el tiempo y hora que yo siempre las quiero realizar, ¿no? En algún momento voy a tener spot, voy a poder ejecutar mi carga de trabajo que necesito realizar, algunos análisis de datos, operaciones o lo que yo quiera hacer, y ya, y se me va a liberar, ya libero la instancia, ¿no? Y entonces ahorré dinero porque esa carga de trabajo que no era crítica que la realicé en tiempo real, la realicé de forma diferida y en un momento que me salía más barato. Y eso son instancias de tipo spot. Entonces, siempre que venga una pregunta en el examen que les diga, tienes una carga de trabajo no crítica, siempre usan esa palabra, no crítica, que se puede ejecutar de forma diferida o en algún momento no establecido. ¿Cuál es el tipo de instancia de S2 que recomiendas utilizar? La respuesta es spot. Casi siempre te viene así la frase. Carga de trabajo no crítica. ¿Cuál es la mejor opción de costo? Spot. Ya, directamente spot. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre este tipo de las instancias de spot, que es el modelo más complicado de entender del costos? Va, sigamos. ¿Qué otro tipo de modelo de costos tenemos en la nube? Tenemos las instancias bajo demanda, que estas pagas por hora su uso, pero la ventaja es que las tienes siempre para ti, ¿no? El problema es que este es el mayor costo que vas a encontrar en AWS. Las instancias bajo demanda, tú las contratas y las tienes disponibles ya, de inmediato. Perfecto. Detalle es muy costoso. Entonces, ¿para qué se usan? Se utilizan para cargas de trabajo que son aleatorias, que de repente suceden y, ay, necesito un servidor. Ahora voy a contratar una instancia bajo demanda para ejecutar la carga y después la pago y listo. Nada más pagué por el momento que yo quería utilizar el servidor, ¿vale? O para cuando tú estás desarrollando alguna nueva plataforma, todavía no sabes bien cuál va a ser el tipo de servidor que más conviene para tu carga de trabajo, estás haciendo pruebas, pues contrata en demanda 1 hora de una M, oye, que la M no funciona muy bien, bueno, la tiro y ahora levanto una C, sigo haciendo pruebas en la C, y oye, no, mejor que sea de memoria, la tiro y levanto una R, ya jaló bien la R, ¿de qué tamaño? Oye, creo que necesito instancias de R6 punto large. Ok, entonces, para todo ese proceso, pues te sirven las instancias bajo demanda, ¿no? Donde estás haciendo pruebas, levantas unas, tiras otras, etcétera, etcétera. Y ya, prácticamente es para eso las instancias bajo demanda. También se utilizan mucho para cuando, por ejemplo,
hay ciertas aplicaciones, ¿no? Que por detrás ejecutas procesamiento, ¿no? Digamos, hay servicios de inteligencia artificial que ya hay como plataformas de inteligencia artificial as a service, ¿no? Donde tú puedes desplegar y entrenar modelos. Cuando de repente tú quieres entrenar un modelo en uno de estos servicios SaaS, pues por detrás levantan instancias, probablemente bajo demanda, para ejecutar tu operación y después las tiran, nada más las levantan en el momento en el que tú quieres ocupar ese carga de trabajo. Y ya una vez que terminaste el procesamiento, pues ya las tiran y ya con eso, pues sí, incurren en un costo, pero solo incurren en ese costo mientras tú realmente estás ocupando ese servicio, ¿no? Y que por cierto estás pagando por ese servicio, ¿no? Entonces, ya, ese es el modelo de negocio. También para ese tipo de casos de uso lo podrías utilizar, ¿no? Y por último, están las instancias reservadas. Las instancias reservadas, como su nombre lo dice, tú reservas un servidor para ti por 1 año o por 3 años. Creo que ya pusieron también la opción de 5 años, ¿vale? Y entre más tiempo reserves, más barato se hace, ¿no? Es más barato reservar un servidor por 3 años que reservarlo por 1 año o que no reservarlo y utilizar las instancias bajo demanda, ¿no? Amazon, la página oficial dice, puedes lograr ahorros de hasta el 74% dependiendo de la configuración. ¿Por qué? Porque aparte de reservar por longitud de tiempo, también te da la opción de hacer un pago inicial nulo, parcial o totalmente por adelantado. ¿Va? Y obviamente, si tú pagas total por adelantado por 5 años, eso te va a traer el mayor ahorro, ¿no?, posible en AWS, ¿no? El detalle es que pues tú tienes que ya tener suficiente información sobre la carga de trabajo de tu aplicación para hacer de forma muy informada la decisión de, ¿sabes qué? Sí voy a necesitar en los próximos 5 años estas instancias de servidor, ¿no? Porque si de repente las contrato y al final no las ocupo, pues ya derroché dinero a los 11, ¿no? Porque ya me comprometí a 5 años. Pero bueno, si ya sé que así o sí los voy a ocupar por 5 años, pues te conviene reservarlas porque va a ser mucho más barato. Y aparte le ayuda a Amazon a saber cuánto tiene que crecer sus centros de datos para mantener la demanda de los clientes futuros. Por eso es un ganar-ganar. Y pues listo, hasta aquí ya con esto terminamos toda la parte teórica. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún tema en el que quieran profundizar o hacer alguna pregunta adicional. Si no, pues ya con esto cerramos la teoría y nos vamos rápidamente a ver si nos da tiempo de levantar. Sí, nos da tiempo, 10 minutos, de levantar un servidor en AWS. ¿Vale? Perfecto, no hay preguntas. Déjenme irme a mi cuenta personal. Aquí, para todos. Si ya tienen su cuenta de AWS, espero que también ya hayan hecho su VPC de acuerdo a la clase anterior. Si no lo han hecho, lo que yo les recomiendo es hagan su cuenta de AWS, vean la clase anterior o si no quieren verla, nada más vean los últimos minutos donde levantamos la VPC con una subnet pública y una subnet privada, porque ahorita lo que vamos a levantar va a construirse en base a eso que ya tenemos, ¿no? Entonces, les recomiendo hacer eso y pues listo, ese era el comentario, ¿no? Entonces, voy a acceder. Permítanme un segundo. Listo. Pues bueno, aquí tenemos ya la consola de AWS. En la ocasión pasada lo que hicimos fue desplegar una VPC, ¿no? Para nuestra aplicación que vamos a estar haciendo, el despliegue que vamos a estar haciendo en estas sesiones. Si nos vamos a la parte de las VPCs, bueno, yo hice una de Noticias Patito. Es que antes tenía ese dominio noticiaspatito.com y esta va a ser mi VPC donde voy a desplegar nuestra plataforma, ¿vale? Eso ya lo hicimos, ya no lo voy a revisar aquí. Me voy a ir directamente a desplegar mi servicio TS2, ¿vale? Para desplegar una instancia de servidor, tengo que irme a la consola de C2. Ah, por cierto, lo voy a hacer de corrido, porque ya nos quedan nada más 15 minutos. Si tienen alguna duda, por favor, deténganme si se atoran con algo. Y si lo están haciendo ahorita desde sus computadoras, deténganme y sin ningún problema lo checamos, ¿va?
Tenemos que ir a la consola de S2, que está aquí, ¿no? Lo ponen en el buscador S2 y da clic acá en S2. Dentro de la consola vamos a poder cuántas instancias tenemos en ejecución y muchos otros detalles que en este momento no vamos a hacerle caso, ¿va? Pero tenemos por aquí varias cosas que podríamos configurar, ¿va? Lo primero que vamos a hacer para poder desplegar nuestra instancia de servidor es crear un grupo de seguridad. ¿Por qué? Porque nos va a obligar AWS a asignarle un grupo de seguridad a nuestra instancia de servidor durante la creación. Entonces, para hacer eso, nos vamos a ir a la parte de red y seguridad aquí a la izquierda, donde dice Security Groups. Bueno, si ustedes lo tienen en español, va a decir grupos de seguridad, ¿va? Y aquí tenemos los dos grupos que yo tengo en esta cuenta y bueno, en esta región, acuérdense que también si están en otra región, regresense a la norte de Virginia, que es donde vamos a hacer las prácticas, ¿no? Le damos clic en crear grupo de seguridad. Aquí en el grupo yo le voy a poner de nombre, igual, Noticias Patito, Public, porque va a ser, ahorita por momento va a ser público, ¿no? Yo me voy a permitir que me pueda conectar a ese servidor, ¿no? Entonces, le pongo así. En descripción le puedo poner lo que ustedes gusten, yo siempre le replico el nombre nada más para no perder tiempo. Y en VPC es importante que seleccionen la VPC que ustedes crearon anteriormente, ¿va? No se vayan por la default, seleccionen la que crearon. Abajo tenemos la parte de reglas de entrada y las reglas de salida. Generalmente no tocamos las reglas de salida, son casos muy específicos de uso, pero lo que vamos a tocar siempre son las reglas de entrada. Si nosotros dejamos así el grupo de seguridad, esto significa que nadie se va a poder conectar a nuestro servidor porque va a tener todo bloqueado. Nosotros tenemos que darle permisos de entrada. Entonces le vamos a dar clic en agregar regla. Vamos a agregar regla y lo único que vamos a dar de alta ahorita va a ser una regla que nos permita conectarnos por SSH a nuestra instancia de servidor, ¿vale? Seleccionamos de la lista de tipo SSH y el origen podemos poner de cualquier lugar. Si ponemos anywhere con IPv4, esto nos va a permitir conectarnos desde cualquier lugar a esta instancia de servidor. Ojo, esto no es nada seguro y es solo porque apenas es la primera vez que lo hacemos. Ya más adelante vamos a estar mejorando la seguridad. Aquí, a menos que sea una instancia pública, un servidor web que sí queremos que sea público por naturaleza, aquí sí nos convendría ponerle anywhere, pero si es un servidor web, seguramente lo vamos a poner en el puerto HTTPS o HTTP, dependiendo, ¿no? No lo vamos a poner en SSH, ¿no? SSH es para la administración del servidor. Probablemente SSH jamás queremos que esté público, ahorita lo vamos a dejar, nada más por temas de la práctica, ¿vale? Si yo no lo pusiera, no nos permitiría conectarnos. Entonces, de aquí le doy crear grupo de seguridad en la parte de abajo. Habiendo creado el grupo de seguridad dentro de la VPC, me puedo regresar a donde dice instancias y puedo lanzar una instancia. Aquí arriba a la derecha. Lo primero que me va a pedir, y esto ya es una experiencia muy fácil, ¿eh? Hace 2 años este portal no estaba así, estaba más feo. Ahora ya es relativamente sencillo. Buenas noticias para ustedes, ¿no? Entonces, primero te va a pedir un nombre. Entonces, el nombre le voy a poner yo, Noticias Patito, porque voy a hacer como mi seudónimo para todo esto, Noticias Patito, y le voy a poner web server, ¿vale? Nada más porque quiero ponerle ese nombre. Quiero poner cualquier nombre que ustedes quieran, no permite espacios ni símbolos. ¿Ah? Bueno, aparte del guión. ¿Qué más? Acto seguido me va a preguntar, ¿qué imagen, que es lo que ya vimos que era la AMI, qué AMI o qué plantilla queremos utilizar para levantar este servidor? Podríamos haber configurado un servidor anteriormente nosotros y queremos levantar otro igual. Podríamos seleccionar esa AMI personalizada nuestra, pero en este caso todavía no tenemos. Entonces lo que vamos a utilizar es una AMI de las que ya están creadas y para nuestro caso de uso, quiero usar un Ubuntu, ¿no? Voy a levantar una instancia de tipo Ubuntu. Ahí lo puse más, Ubuntu. Voy a buscar. Y en el buscador, aquí ustedes pueden buscar todas las AMIs disponibles. Como pueden ver, podemos que hay de Ubuntu la más reciente, el LTS de Ubuntu 22. También tenemos, por ejemplo, el 20. Tenemos también por ahí, seguramente va a venir el 18. No, 18 ya no.
Pero bueno, tenemos varias alternativas dependiendo de lo que necesitemos hacer, ¿vale? Aquí lo importante es que utilicemos en este momento una AMI que nos sirva para la capa gratuita, ¿no? Para que no les cobren ahorita nada, ¿vale? Entonces busquen una que sea para la capa gratuita. Yo recomiendo para el temas de las pruebas, vamos a levantar un Ubuntu 22 LTS, ¿va? Entonces seleccionamos Ubuntu 22 LTS. Otra cosa importante que tienen que considerar mucho es si van a utilizar una arquitectura de 64 bits, x86 Intel o un ARM. Normalmente la más barata es ARM en la nube de AWS, pero luego no es compatible con todo lo que queramos desplegar, sobre todo cuando van a utilizar open source, herramientas, por ejemplo, de procesamiento de video, de inteligencia artificial, de visión artificial, de cualquier cosa un poco más avanzada que esté escrito en C y que esté haciendo uso del kernel y de GPU, etcétera. Yo recomendaría más utilizar x86 porque es la que he visto que tiene más compatibilidad cuando compilas proyectos, o sea, compilar el proyecto como tal, cuando los clonas en el servidor. Pero si solo vas a desplegar un servicio web o algo muy sencillo, recomendaría utilizar ARM bajo el concepto de que es más barato, ¿no? Entonces yo voy a seleccionar nada más por el momento el de x86 para que no nos dé problemas de compatibilidad bajo ningún concepto, ¿no? Entonces ya le dan seleccionar y listo, continuamos. En el tipo de instancia, aquí tienen que buscar también una que diga apta para la capa gratuita, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la T2 Micro te la incluye la capa gratuita de AWS. Creo que hay una de T4 que también está. Ah, ya me acordé, la T4 también es prueba gratuita disponible, pero solamente cuando no puedes usar la T2. Entonces, la T2, que es la que está para la capa gratuita, es la que vamos a seleccionar, ¿vale? Y aquí vienen los detalles, ¿no? Nos está diciendo que es de la familia T2, tiene un virtual CPU, tiene un gigabyte de memoria, ¿vale? Y te dice los precios, ¿no? Nosotros vamos a utilizar bajo demanda Linux, entonces nos va a costar $0.0116 la hora, porque es lo mismo como 120 pesos al mes. Bueno, eso era antes de que bajara el peso del costo del dólar, entonces ahorita no sé. ¿Qué más? Me va a pedir el par de claves de inicio de sesión. Aquí es donde estamos viendo el concepto que les platiqué del par de claves, que es para acceder a la instancia. Te va a pedir que selecciones un par de claves que tú tengas, pero como no tenemos, vamos a crear un nuevo par de claves. Le dan en crear, ¿vale? Y le ponen el nombre. En mi caso, el nombre va a ser, no sé, noticias tópicas. Que es mi llave, ¿no? Y te va a preguntar el tipo. Aquí la recomendación es usar RCA. Y en el formato, el que ustedes quieran. Si ustedes están en Linux, el .pem es el más recomendado. Si ustedes están en Windows, el .ppk para que lo podamos utilizar con PuTTY. Si ustedes, como en el caso de Eric, ya tienen instalado PuTTY en Linux, que él les podrá compartir que fue una odisea lograr que corriera el PuTTY en Linux, también pueden utilizar el PPK, pero si no tienen instalado PuTTY, bajen el .pem, ¿no? Yo voy a bajar el .pem, de todas formas después lo puedo convertir a PPK con una herramienta de PuTTY, ¿no? Esta manera deben crear par de claves y se les debe descargar automáticamente. Este par de claves, guárdenlo. Bueno, es una clave, es la clave pública. Guárdenla en un lugar seguro de su computadora, que no vayan a perder, ¿vale? Porque si la pierden ya no se pueden conectar a su servidor, ¿vale? Entonces yo la estoy guardando ahorita en este momento para que no se pierda. ¿Qué más? Me va a pedir configuraciones de la red. Me va a pedir, vamos a darle en editar para que me pueda configurar todo. ¿En qué VPC lo vamos a desplegar? Vamos a poner la VPC que nosotros creamos, ¿va? Y te va a preguntar en qué subred. Yo como esta instancia quiero que sea pública, que yo pueda conectarme sin ningún problema, la voy a poner en una subnet pública. En este caso la A, es la primera, la subnet pública A, y asignar automáticamente la IP pública. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir que nos dé una IP a través de la cual nos vamos a poder conectar. Esto lo vamos a habilitar, ¿vale? En Firewall nos va a pedir seleccionar un grupo de seguridad que afortunadamente ya creamos. Entonces aquí le dan en seleccionar y debería de aparecerles el grupo que acaban de crear.
Ojo, si no les aparece, a lo mejor no seleccionaron la VPC correcta, a lo mejor seleccionaron la VPC por default que viene en AWS. Como los grupos de seguridad son asignados por VPC, tienen que seleccionar la VPC correcta para que les aparezca. Ya solo seleccioné. Si yo quisiera, pudiera seleccionar varios. Acuérdense que puedo seleccionar hasta 5, pero en este caso solo voy a dejar el que nosotros creamos. Después vienen muchas configuraciones avanzadas a las cuales no les vamos a hacer caso. Entonces las voy a minimizar. Y por último, el almacenamiento. ¿Cuánto almacenamiento yo quiero para mi instancia? A mí me ha funcionado muy bien tener mínimo 10 gigabytes para todos mis servidores de prueba. Con 8 me ha llegado en ocasiones donde por instalar software se me acaba el espacio y luego ya no puedo clonar aplicaciones o hacer cosas. A mí me ha funcionado muy bien 10 y es mi recomendación personal. Muchos le van a decir déjenles 8, está muy raro que se les acabe, pero yo prefiero que me sobren tantitos gigabytes por cualquier tema a que se me acabe y tengan que estar haciendo cosas ahí poco truculentas en el kernel de Linux para poder liberar espacio, ¿no? Entonces, yo le voy a poner 10. Aquí es donde viene, donde yo puedo seleccionar, por ejemplo, el almacenamiento, estoy seleccionando el EBS, el disco duro que le voy a asignar, ¿no? Y en capa gratuita, como les decía, puedo tener hasta 30 gigabytes sin que me los cobren. Entonces yo voy a ocupar 10 de esos 30. Y aquí selecciono el tipo, ¿no? Tenemos los de uso general que ya hablamos, los de IOPS aprovisionados o los HDDs, los magnéticos, ¿va? En este caso voy a usar un uso general GP2, que es la generación anterior. La diferencia con GP3 es que GP3 es un poco más barata y te permite configurar la cantidad de lectura y escritura que va a tener. Para no meternos con eso, vamos a autorizar las GP2 y con eso nos vamos a ir. Y por último, vienen detalles. Bueno, yo podría crearle más CVS si quiero, ¿eh? Aquí le puedo generar más volúmenes, pero no lo voy a hacer, solo voy a generar uno. Y por último, vienen detalles avanzados. Aquí vienen muchas cosas que no vamos a ver en el momento del día de hoy, ¿vale? Y a lo largo del curso tampoco me parece que vamos a entrar mucho en este. Solo quiero destacar dos cosas. La primera es que podemos solicitar aquí instancia spot, que esta sea de spot, que ya hablamos que es que solo yo pujo un precio y cuando el precio esté en lo que yo pujé voy a poder conseguir esa instancia, ¿no? Ese es el punto número 1. Punto número 2 que quiero destacar es que aquí viene una parte de comportamiento de cierre que ustedes le pueden indicar que cuando ustedes pausen el servidor, ¿qué va a pasar? ¿Solo lo voy a detener o lo voy a dar de baja completamente? También aquí en un comportamiento de cierre. También puedo configurar una parte de protección contra la terminación que me permita esto, que no lo pueda borrar yo por equivocación. A lo mejor este servidor va a ejecutar una capa crítica, ¿no? Y entonces, cuando lo intente borrar, me va a decir, oye, tú habilitaste la protección contra la terminación. ¿Estás seguro que lo quieres borrar? Si lo quieres borrar, tienes que irte a la configuración y deshabilitar la protección, ¿no? Entonces, una capa de seguridad que puede servirnos en caso de que esto sea un servidor crítico que van a levantar. Y por último, lo último que quiero hacer notar de todas estas configuraciones en este momento es la especificación del crédito. Ahorita estamos utilizando una instancia de tipo T2 que es bursteable y como les platiqué, este tipo de instancias pueden superar el baseline que en el caso de las T2 es de 20% del CPU e irse al 100% durante ciertos cantidad de minutos dependiendo de la cantidad de créditos que tengamos. Recordando que los créditos se generan cuando la capacidad está por abajo del 20% y hay un límite de créditos que puedo tener disponible en todo momento. Por ejemplo, no me acuerdo en este de la T2, pero creo que son 45. Entonces, cuando llego a 45 créditos, ya no puedo generar más créditos. Entonces, máximo puedo burstear durante 45 minutos, ¿no? Cambia ese número dependiendo del tipo de instancia, ¿no? Pero bueno, aquí en la especificación de crédito es donde yo le puedo indicar si es ilimitada, como yo les mencionaba, o estándar. Si es ilimitada, lo que va a pasar, y hasta aquí te dice, se aplican cargos adicionales, es que si se me acabaron los créditos, no se me va a alentar el servidor, pero por cada minuto adicional me van a cobrar un ojo de la cara. Me va a salir mucho más caro de lo que me cuesta normalmente ese servidor por cada minuto adicional que esté arriba del límite cuando no tengo créditos. Y la forma estándar es, te cobran, no te cobran más de lo que ya te están cobrando mensual, y si se te acaban los créditos, se limita la capacidad al 20%. ¿Se va a alentar la aplicación? Sí, pero esto te asegura que no te llegue una cuenta gigante, que no me pasó a mí, pero eso sí le pasó a un amigo que trabaja para una empresa que se llama Belcorp. Desplegó su aplicación
y pues como era novato, no se fijó aquí y le dejó en seleccionar y AWS automática se la puso sin límite. Y lo que pasó es de que pues, la aplicación corría bien, todo bien, entonces, chingón. Y llegó fin de mes y de repente él esperaba pagar 3,000 pesos y terminó pagando 30,000. ¿Por qué? Pues porque se acabó los créditos y le estaba cobre porque se estaba bursteando de forma ilimitada, ¿no? Sale muy, muy, muy caro. Entonces yo realmente aquí no lo recomiendo. Si es de repente que va a burstear durante un par de minutos, ok, está bien. Pero si va a burstear todo el día, mejor consigan una instancia donde tengan la capacidad desbloqueada al 100%, ¿vale? Y pues listo, esas son las cosas que me gustaría detallar. Hay muchas más configuraciones aquí, pero ya con eso, ya nada más nos vamos aquí a la derecha al resumen. Pueden seleccionar el número de instancias que va a lanzar, en este caso solo vamos a lanzar una, y revisan la información que esté correcto y le dan en lanzar instancia. Y ya con eso, tan fácil como eso, ya provisionaron una instancia de servidor de S2 en la nube. Hasta que nos dijo se realizó correctamente. Si nos vamos a instancias, ya nos va a aparecer esta que está pendiente y no debería tardar más de 5 minutos en estar disponible. Una vez que esté disponible, ya nos podríamos conectar a la instancia y empezar a utilizarla. Mira, ya está en ejecución. Qué rápido, ¿no? Así de rápido tenemos una instancia de servidor allá arriba en la nube. Ahora bien, hasta aquí vamos a cortar porque ya nos pasamos 5 minutos. En la siguiente sesión lo que vamos a hacer es, de hecho la siguiente sesión se llama despliegue en S2. Vamos a conectarnos a la instancia de S2 y vamos a desplegar lo que hicimos de forma local, ¿vale? En la otra ocasión que hicimos en nuestro despliegue local, lo vamos a desplegar en este servidor de S2. No todo, solo un pedacito, pero es para hacer el ejemplo de cómo haríamos un despliegue ahí en lo que viene siendo S2, ¿vale? ¿Alguna pregunta adicional? Ya con esto terminamos. Súper, pues ya quedó. Si no hay más preguntas, con eso cerramos, detengo la grabación y pues muchísimas gracias nuevamente como siempre por su tiempo y por la disposición por estar aquí en la capacitación.